Hemos escuchado tal vez esa frase que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. ¿Lo hemos escuchado? Y aplicándolo a la iglesia de Dios, a los que se congregan en una iglesia, no están todos los que son, porque Dios colocará a otros, porque Dios traerá a otros para que le conozcan a Él. Por eso no están todos los que son. Pero cuando dice no son todos los que están, se refiere al que el 100% de los asistentes de una iglesia, el 100% no son salvos. ¿Están escuchando? ¿Qué estoy diciendo? Que no todos, si en la iglesia asisten 30 personas, 40 personas, 50 personas, esas 50 personas que asisten no son todos hijos de Dios. Y eso lo podemos saber por qué. Porque resulta, que escuchamos el Evangelio muchas veces, y hemos tenido personas que han escuchado el Evangelio por años, y uno se sorprende, pero así sucede. Personas que han escuchado, pienso en una jovencita que de los 4 años escuchaba el Evangelio, y teniendo 14 años le preguntábamos, usted si muere hoy, ¿para dónde cree que iría? Y la respuesta es, no sé. Después de 10 años de estar escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, y le preguntan, ¿usted dónde cree que iría? No sé. Y no es cuestión de que, uy, qué cabeza tan cerrada. No, es los ojos espirituales aún cerrados. Es que eso es lo impresionante, el hecho de que no tenga una buena capacidad intelectual, no, eso no es importante a la hora de la salvación. Es que los ojos espirituales estén abiertos a lo que Dios dice. Eso sí es delicado, porque si esa persona muere sin haber sido hijo de Dios o hija de Dios, se irá al infierno si haya asistido 10, 20 o 30 años a la iglesia. Entonces, eso es importantísimo. Por eso quiero que pensemos hoy en qué caracteriza al verdadero hijo de Dios. No para decir, oye, mira, entonces este es que asistiendo y mire, aquí está, eso significa que este es que hermano, aquí dice esto, y él no es hijo de Dios, ni ella. No estamos para señalar si este o aquel o ella son hijos de Dios, sino para entender si yo lo soy, si yo soy hijo de Dios. Y si las personas que están a mi cargo, mis hijos o mis nietos o mis hermanos que son mi familia, que deseo que ellos sean hijos de Dios, puedo entonces percibir un poco que hay dudas, de acuerdo a las escrituras que vamos a ver, que hay dudas de que esa persona es hijo de Dios, y poder ayudarle, no juzgarle, ayudarle, mostrarle, enseñarle, compartir, decirle de mi intriga no sería la palabra, de mi preocupación por esa persona acerca de su salvación, que ponga cuidado. Entonces, vamos a leer en primer libro de Juan, la primera característica del verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente, está allí en primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan está allí llegando a los últimos libros del Nuevo Testamento. A los últimos libros del Nuevo Testamento. Está allí Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Esta es la carta de Juan. Ahí el Evangelio de Juan es el cuarto Evangelio, y hay cartas. Estas cartas es que fueron enviadas por los apóstoles a individuos o a iglesias locales. Entonces, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, miren la ternura con que menciona el apóstol, miren el amor de él hacia los creyentes. Hijitos míos, estas cosas os escribo
¿Qué dice? A ver, otra vez. Estas cosas os escribo. Eso. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, primero, Dios quiere que pequemos. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Que nosotros, llevarnos a que nosotros no pequemos. Entonces, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios quiere que sus hijos no pequen. ¿Sí? Dios quiere que sus hijos no pequen. ¿Y qué es un pecado? Una mentira es pecado. Un mal pensamiento. Bueno, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque la palabra de Dios tiene un poder que da vida, un poder que sostiene. Usted puede decir, ¿es posible vivir uno sin pecado? Oh, ¿es posible eso? Vamos a verlo si es posible. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pero comencemos por decir y creer también, porque la palabra de Dios quiere que no pequemos. Dios quiere que no pequemos. Entonces, cuando cometemos un pecadito, estamos haciendo la voluntad de Dios. Así chiquitico, pero es que es una cosita, una miniatura ahí. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? No. Porque Dios no quiere que pequemos. Muy bien. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué significa el resto del versículo? Que si hablamos del propósito divino, es que no pequemos, propósito divino, pero también está la posibilidad humana. La posibilidad humana es que podemos pecar. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué está diciendo? Cuando Cristo pagó en la cruz por mi pecado, y cuando yo creo en Él, cuando llega ese día en que mis ojos son abiertos, y yo soy pecador, soy sucio, qué malo he sido, perdóname, Señor, Cristo murió por mí, límpiame, Señor, límpiame. Entonces, Dios me dio su perdón en ese momento. En ese momento, y ahí en adelante, cambia. La palabra aquí es como un abogado defensor. ¿Cómo ella llama el abogado defensor? Se llama Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo creí, ese día que yo creí en Cristo, que le pedí perdón y que creí en lo que Él hizo por mí como único medio de salvación, entonces es que creí en lo que Él hizo por mí en la cruz. Entonces, cuando yo peco en alguna ocasión y yo me arrepiento de ese pecado que cometí, de ahí en adelante, entonces pequé en algún momento, entonces, y pido perdón, es como si Cristo se presentara delante del Padre y dijera, Padre, mira, por el pecado que te está pidiendo perdón, aquí, Patricia, te está pidiendo perdón por este pecado que cometió, por ese pecado, yo pagué ya, y ella creyó en mí, así que ella no tiene que pagar, y por eso Dios me perdona. Porque Cristo pagó. Cristo es el abogado defensor. Pero atención, si yo no he creído en Cristo, entonces un día Cristo no va a ser mi abogado defensor, sino mi juez. Mi juez. Si no he creído en Cristo, un día será mi juez. Pero para el que cree, Él es el abogado defensor. Bueno, muy bien, sigamos. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos allí a 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Allí mismo en el mismo libro que estamos, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Dios, ¿cierto? Dios mismo. Hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. La pregunta es, ¿está hablando de algo que Dios hace o algo que Dios es? ¿Algo que Dios hace o es? ¿Qué es? O sea, cuando estamos hablando que Dios es luz, estamos hablando no de cosas que Él hace, sino que su naturaleza. Él consiste, Él está hecho de luz. Y esa luz
Hablándolo moralmente, habla de la santidad de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea que él no peca, no ha pecado, no pecará ni en lo más mínimo. Todo él es santidad, todo él es luz. Muy bien, versículo 6. Si decimos nosotros, los que creemos, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, si decimos que nosotros tenemos una relación con Dios, si decimos que yo soy hijo de Dios, que yo tengo una buena relación con Dios, pero a la vez andamos en tinieblas, ¿qué querrá decir? Si luz habla de la santidad, de la pureza de Dios, tinieblas, ¿qué quiere decir? Está hablando de pecado. Si yo digo soy hijo de Dios y estoy viviendo una vida llena de pecado, de pecado, de pecado y de pecado, y más pecado, y sube pecado, entonces estamos mintiendo. No puedo tener una relación con el Dios que es santo, una comunión con el Dios que es santo, mientras mi vida está llena de pecado. Eso es falso. Entonces, una característica del verdadero hijo de Dios es que no está en la práctica del pecado. ¿Están entendiendo? Estamos diciendo, ¿un creyente puede pecar, sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Puede pecar, sí o no? Sí. ¿A quién tenemos si pecamos? El abogado. Segunda pregunta. ¿Un creyente puede estar continuamente en el pecado? ¿Un verdadero hijo de Dios? No. Entonces, si está continuamente en el pecado, es que tal vez no es hijo de Dios. Y hay que poner cuidado a eso. Entonces, el primer punto que quiero que veamos acerca de lo que caracteriza al verdadero hijo de Dios es que no está en la práctica del pecado. Lo anotó ahí, se está notando, es primera característica: el verdadero hijo de Dios no está en la práctica continua del pecado. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, segundo punto. Vamos a Primera de Pedro, está enseguida ahí, usted lo encuentra a Primera de Pedro, enseguida de Juan, antecitos ahí, muy pegado a Primera de Juan. Tenemos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Miren el versículo 2. Desead como niños, vamos a leerlo todos, a ver. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, está diciendo, cuando uno cree en Cristo, llega a nacer en la familia de Dios, y es como si un bebé naciera. Está diciendo que esos bebés, esos nuevos seres vivos, espirituales, hijos de Dios, ¿qué requieren? ¿Qué requieren? La leche espiritual. Necesitan leche. ¿Ustedes han visto cómo un bebé pide leche? ¿Sí? Sí, ¿se han visto? ¿Ustedes creen que él espera? No espera. ¿Se le puede engañar con otra cosa diferente? No. Es completamente impaciente, su hambre es voraz. Entonces, asimismo, está haciendo la comparación, como es un bebé en cuanto a la leche materna, nosotros, los hijos de Dios, debemos ser en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto es, una característica del verdadero hijo de Dios, es que tiene apetito por la palabra de Dios.
Entonces usted puede decir, venga, ¿cómo así? Porque yo a veces no, nada. La verdad es que no. Entonces, hay que revisar su vida, si realmente es hijo de Dios o si es un hijo de Dios con problemas. Porque o no eres hijo de Dios o tiene problemas espirituales y por eso no anhela la palabra de Dios. Y por eso no la desea, no le apetece la palabra de Dios. Cuando nosotros no queremos comer, usted pasa un día sin comer, pues digamos Andrés, esposo de Marcela, pasa un día sin comer, Marcela estará dichosa porque no tiene que hacer de comer. Pero la mamá y Marcela se comienzan a mirar, ¿qué le pasará? ¿Estará qué? Enfermo, está enfermo, ¿qué le pasa? Entonces, no es sano, no es normal alguien que no coma, igual espiritualmente no es saludable alguien que no se alimente. El segundo punto de un verdadero hijo de Dios es que tiene apetito espiritual. Vamos al Salmo 119. Si usted quiere leer un salmo donde hable mucho de la palabra de Dios, es el Salmo 119. ¿Qué dice el Salmo 119? Bueno, allí vamos a leerlo todos, el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Otra vez, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces pudiéramos decir, ya sé. Entonces, entre más memorice versículos, menos voy a pecar. ¿Es lo que está diciendo ahí? No. Tiene que ver con leer la palabra, sí. Tiene que ver con meditar la palabra de Dios, sí. Tiene que ver con memorizar, tal vez. Memorizar está bien la palabra de Dios. Pero no significa que entre más memorice, menos peco. Ese guardar tus dichos es como atesorarlos. Como cuando usted ve la palabra y dice, esto tiene que ver conmigo. Cuando usted ve la palabra y dice, Dios mío, ¿qué tienes para mí? Yo quiero hacer aquello que está ahí escrito. Eso es guardar. O sea, guardar, usted no solamente es leer, tan lindo ese versículo, mira, lo va a colocar allí. Mi corazón he guardado tus dichos para no, aquí lo voy a dejar. Está bien que lo deje ahí, lo tenga en su casa, bueno, en varias partes, en su comedor, tenga un versículo como, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? En el comedor apenas es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Aunque un hermano en un campamento decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de arroz, frijoles, bueno, etc. Pero eso es otra cosa. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos. Entre más atesoro la palabra de Dios, la atesoro en mi corazón con ese interés, con ese deseo de cumplirla, de vivirla. Eso es guardar. Entonces, menos peco. Más palabra de Dios, menos pecado. Más pecado, ¿qué tendrá menos? Entonces miren cómo van en contravía. Usted no puede decir que está en pecado, una vida de pecado, pero que ama la palabra de Dios. No es así. Muy bien, segundo punto que caracteriza entonces, ¿cuál es? Al verdadero hijo de Dios. ¿Tiene qué? Tiene apetito por la palabra. Vamos a mirar el tercer punto allí en Santiago, capítulo 2. Santiago está aquí llegando a Apocalipsis, cerquita, unos libros antes, o sea, llegando al final ya del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 14. 2:14. Muy bien. Y escuchen bien lo que está diciendo acá. Aquí esto es interesante, esto es bien hermoso. Versículo
versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tremendo, escuchen. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿Quién lo sabe? Díganlo. Díganlo, más fuerte. Muy bien, eso hay que tenerlo. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí dice que una fe sin obras no tiene sentido. ¿Qué está diciendo ahí? Primero, para tener la salvación hay que creer en la obra de Cristo. Lo único que sirve para tener la salvación es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No hay más, no hay más. Pero el verdadero Hijo de Dios evidenciará su fe a través de las obras. Si yo digo creer en Cristo, eso se mostrará en cambio de vida. No estamos diciendo que el verdadero Hijo de Dios es alguien que no peca. No estamos diciendo que el verdadero Hijo de Dios es alguien que tiene aureola, que anda en las nubes. No, el verdadero Hijo de Dios peca, sí, sí. Pero usted lo ve antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, y usted lo ve después de haber conocido a Cristo, y tiene que haber habido cambios. No puede ser que es igual que antes. Entonces, el tercer punto de que estamos hablando, que caracteriza el verdadero Hijo de Dios, es que tiene cambios reales, evidencia cambios reales. Sigamos el versículo 15. Mire, aquí está dando el apóstol un ejemplo, una aplicación. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, bueno, pues id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué? Aprovecha. Ahora, usted no debe pensar, sí, mire, este hermano no es así, no. Usted lo que tiene que estar pensando ahora es si usted es así. Si usted está en la práctica del pecado, si usted tiene apetito por la palabra de Dios y si usted ha evidenciado cambios a partir de que Cristo llegó a su vida, usted. Ahora, si usted puede ayudar a otros, a hijos, a nietos, a hermanos, a alguno en cuanto a este tema maravilloso, pero no es para juzgar o señalar. Sigamos, versículo 16. Perdón, estaba versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? ¿Escucharon? Cuando pensamos la salvación es por medio de no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí somos salvos, no somos salvos por obras. O sea, las obras no son la razón de mi salvación. Las obras deben ser la consecuencia de mi salvación. ¿Sí están viendo la diferencia? Yo no soy salvo porque hice cosas, sino porque Cristo murió por mí. Pero cuando soy salvo, una muestra de la verdadera fe es que hago obras que Dios quiere que yo haga. La fe que no tiene obras es muerta. Es imposible percibir que una persona es genuinamente hijo de Dios si sus cambios son nulos. ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Entonces, la respuesta es, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ven lo lindo del mensaje? Ese versículo tan precioso. Tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, esta semana que terminó, ¿qué obras hice para Dios? ¿Cómo mostré, cómo los demás pudieron ver que yo soy un verdadero hijo de Dios? ¿O es que estoy andando en la práctica continua del pecado? Los vecinos pueden decir, cuando ustedes saben que usted es cristiano, ustedes les comentan, yo soy cristiano. Ay, sí, yo sí veía que usted, no sé, usted tiene algo especial. O dirán, ay, que usted es, ¿qué? ¿Cristiano? Uy, ni por la cabeza, si usted cómo es usted, cómo es. Usted cristiano, usted va a una iglesia. De verdad, déjeme decirle que no parece. ¿Ha recibido críticas de esas? ¿Qué tal que fueran así? ¿Cierto? Entonces, yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero dice la Escritura, también los demonios. Nos creemos religiosos y nos creemos muy buenos porque, yo sí creo que hay un Dios. Yo sí que, mucha gente dice que no, pero yo, un Dios, claro, yo creo en mi Diosito lindo y hermoso. Y nos creemos superhéroes por creer en la existencia de Dios. Pues aquí dice la Biblia, para bajarnos los humos, que también los demonios creen en la existencia de Dios. Y no solamente creen en la existencia de Dios, sino que tiemblan a la presencia de Dios. Para que no tengamos humos grandes, elevados, por creer que Dios existe. Versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es un llamado. Si usted quiere encontrarse sacudido, confrontado en su vida por cómo está viviendo su vida espiritual, si quiere experimentar un sacudón fuerte, pues le recomiendo que lea el libro de Santiago. Y si usted quiere mirar más a cómo, qué hace o qué no hace un verdadero hijo de Dios, le recomiendo leer el primer libro de Juan. Entonces, hemos visto tres evidencias. Tres. Una, no está en la práctica continua del pecado. Segunda, tiene apetito por la palabra de Dios. Y tercero, evidencia cambios. Hay cambios que son evidentes en la persona. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué hora tenemos? 20 para las 12. Bueno, entonces aquí estamos. Gracias. Aquí estamos confrontados por la palabra de Dios. Aquí estamos siendo tocados por la palabra de Dios. Soy un genuino hijo de Dios. Deseamos que sí, deseamos que todos los aquí presentes fueran hijos de Dios, pero Dios quiere que nos confrontemos. El apóstol dice en otra cita, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Este versículo es importante. Examinaos, o sea, dicho de otra manera, mire su vida, mire sus actitudes, mire lo que usted dice o lo que usted hace, mire si usted estudiese usted mismo a los ojos de Dios con respecto a la palabra de Dios, mírese, examínese si está en la fe, si realmente ha llegado a creer, si es un genuino hijo de Dios, si realmente el Espíritu Santo le habita. Si es verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo está en usted. No que suceda lo siguiente. Hay personas que solo cambian de religión. Estaban en la católica, que es de mayoría aquí en Colombia, y llegan a una iglesia
y solamente se vuelven evangélicos, pero no llegan a creer de verdad en Cristo. Teníamos un grupo de discipulado. ¿Quiénes están en el grupo de discipulado que estén presentes aquí? Aquí está Andrés, la hermana Janet, está Jenny Marcela. Bueno, hay un grupo de discipulado que hemos tenido virtual, presencial, y todavía estamos estudiando. Y una de las niñas nos preguntaba, hermano Ramón, ¿qué es evangélico y cristiano es igual? ¿Se acuerdan? Evangélico o cristiano es igual. Y evangélico no es un término bíblico para referirse a los creyentes, es un término social, lo escuchamos por ahí. La Biblia sí habla de evangelio, que es las buenas noticias, evangelio. Pero en cuanto a los creyentes se les dice hermanos. Por ejemplo aquí, versículo 14, ¿cómo se mire ahí el versículo? ¿Cómo se llama? Hermanos, se les llama hermanos, y en otras escrituras, en Hechos, se les llama cristianos. Entonces, somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y el cristianismo se ha venido a hacer algo muy social, donde está de moda, donde el muchacho va a la universidad. ¿Usted qué es? Yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va? Antes era vergonzoso, antes cargar una Biblia, antes de que asistía a una iglesia cristiana evangélica era penoso, vergonzoso. No, ¿qué tal que ir a mis amigos? Ahora es algo que está en la moda, en la sociedad. Yo soy cristiano evangélico, verdad. Y no hay vergüenza, no hay pena. Entonces, el peligro es que se vuelve tan social que entonces se confunden los verdaderos con los que no son verdaderos. Y el peligro está en que tú pienses que eres verdadero hijo de Dios cuando no lo eres. Es tan peligroso porque entonces así van a ir muchos al infierno, creyendo que son cuando no son. Entonces puede imaginar que usted está asistiendo aquí 10 años en la iglesia, asiste bien a la iglesia, canta, Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, ¿dónde están 2 o 3? Canta los versículos, se los sabe de memoria, usted es muy comprometido, y cuando se muere en el infierno, ¿de qué sirvió todo eso? Ahora, estamos diciendo que entonces no es bueno asistir a una iglesia cristiana. No, es bueno congregarse, es bueno recibir la palabra de Dios, pero es bueno que usted delante de Dios examine si realmente es verdadero hijo de Dios o no lo es con respecto a lo que estamos diciendo. Voy a dejar por hoy así el tema de la enseñanza. Quiero, si hay inquietudes, si hay preguntas que surgen, me gustaría escucharlas en próxima oportunidad. Dentro de 8 días estaremos viendo algo más de este tema. ¿Les parece? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra bendita, palabra preciosa, palabra maravillosa, palabra que nos confronta, que nos sacude. Señor, oramos que el Espíritu de Dios sobre en cada corazón, que si alguno aquí aún no ha puesto la fe verdaderamente en Cristo, lo haga de corazón, genuina y sinceramente, creyendo en Él. Oramos que el Espíritu Santo siga obrando conforme a la palabra expuesta, que es tu palabra. Tu nombre es la gloria en Cristo Jesús.